están? Hoy día vamos a conversar con Paulina Vergara Saavedra. Ella es académica del INAP de la Universidad de Chile, académica del Departamento de Política y Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado. Es administradora pública, pero ha trabajado los temas que tienen que ver con recorrer la historia del Estado. Y muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Chile. Lo primero que quisiera preguntarte es cómo se ha construido a lo largo de la historia no solo el sistema de salud pública, sino que todo el aparataje público para enfrentar emergencias de diversa índole, y en lo cual justamente se da esta mezcla entre lo público y lo privado, pero lo público tiene una centralidad importante. ¿Cómo se ha construido eso a lo largo de la historia? Bueno, a lo largo de la historia chilena, como tú bien dices, ha sido una mezcla entre instituciones públicas y acciones públicas y también intervenciones privadas. De hecho, las primeras intervenciones de desastre en Chile son más bien privadas en el sentido de que varias fueron sociedades de socorro y mucha caridad en realidad más relacionada con la Iglesia Católica y con las clases más altas. Si bien es cierto, hubo algunas acciones desde que Chile era colonia de España, como las construcciones de algún hospital al principio en la capital, lo cierto es que más bien fueron las tragedias, las catástrofes, pandemias también, que empujaron esta construcción estatal. La particularidad de los desastres es justamente que implica un gran esfuerzo del Estado porque es el único actor que existe en el mundo moderno que es capaz de responder a desastres de esta envergadura, ya sean pandemias, epidemias o ya sean terremotos o megaterremotos como ya ha sucedido. En Chile tenemos Paulina. puntos así que son, ¿sí? Sí, antes de ir a esos hitos que sé que me vas a mencionar, preguntarte en comparación con otros países de América Latina, por ejemplo, ¿fuimos pioneros o no, efectivamente, más allá de lo que seamos hoy día, en la construcción de un sistema de salud público y de emergencia? ¿Y con qué Sí, características? definitivamente. O sea, si nosotros consideramos que los primeros indicios del Instituto de Salud Pública se remontan a la ley de higiene, esta es de más o menos 1892, y recién en Europa, en 1888, surgió el Instituto Pasteur, que es como uno de los íconos Wow. institucionales de los manejos de problemas de salud. Entonces ya a nivel mundial está bastante bien Chile, a nivel latinoamericano con bastante mayor evidencia, porque además Chile comienza con políticas sociales bien tempranamente. Ahora, las políticas sociales chilenas son muy distintas a las europeas, porque América Sí, Latina claro. tiene estos estados que son bastante débiles, por decirlo de alguna manera, que son bastante restringidos en su acción. Entonces surge a partir de leyes que después estas leyes van buscándose a transformarse en instituciones. Una de las primeras, como te Paulina. decía, es el Instituto de Salud Pública, ¿sí? Perfecto. Y en esos hitos que tú mencionabas, ¿cuáles fueron, cuál podríamos nombrar unos 2 o 3 hitos relevantes en la construcción de este Estado? Claro, uno tiene algunos más recientes, las modificaciones que hubo que hacer después del terremoto y tsunami, cuando vimos la debilidad de ese Estado en emergencia, con incluso, no sé, teléfonos satelitales guardados en cajones en la ONEMI. De esa precariedad, claro, se sabe que se aprendió y se reformó, pero remontémonos más atrás. ¿Qué hitos han sido relevantes, por ejemplo, en 1906, en el 39? ¿Qué hitos han construido en el fondo esta institucionalidad y este sistema público de salud y de emergencia? Bueno, hitos importantes en salud pública es la epidemia del cólera que le tocó a Balmaceda, que como te decía empujó las leyes de higiene y casi toda la institucionalidad que está Ya. relacionada con salubridad e higiene en Chile. Después otro muy interesante es 1906, como tú muy bien mencionabas, porque es cuando el Estado de Chile decide hacerse cargo de los desastres y generar instituciones relacionadas con estos desastres. Pero esto surge de la mano del terremoto, maremoto e incendio de Valparaíso de 1906. Entonces nuestro camino trazado institucional en materia de desastre es, por un lado, muy urgencista, es decir, respondemos a la emergencia muy poco desde la prevención de los riesgos, por otro lado, muy tecnificado, entonces los cuerpos que están dentro de estas instituciones son altamente preparados, técnicos, ingenieros, abogados, arquitectos, en temas de salud, bacteriólogos, virólogos, personal clínico, pero entre ellos no dialogan. Entonces, si bien es cierto, esta tecnocracia temprana de 1906
hacia adelante, nos hizo crecer, también es cierto que esta misma tecnocracia disocia entre este pensamiento muy racional científico de lo que pasa con la sociedad. Otro hito importante es el Paulina, y 39. justamente, sí, Ay, perdón. ¿ya? Sí. ¿Qué ocurre en el Otro hito 39? Porque, no, importante es no, muy... cuéntame el 39 para después llevarte a otro tema. Ya, el 39 quería mencionarlo porque tiene que ver más bien con terremotos, pero justamente refuerza las instituciones. La UNEMI tiene su origen ahí, en las instituciones creadas por Ya. Pedro Aguirre Cerda, pero el camino que se traza ahí son emergencias que son abordadas por el Estado más fuertemente, con instituciones más reforzadas, pero con un componente económico súper presente. Entonces, si antes la tecnocracia estaba disociada de la sociedad, ahí el foco de la reconstrucción, de la respuesta a las emergencias va a estar relacionada con el desarrollo. Y eso va a ser más fuerte todavía a partir del neoliberalismo implementado en dictadura, donde el foco está justamente en la rehabilitación y recuperación económica por sobre otras prioridades, que es un poco la discusión que tenemos hoy día con esta pandemia. Bueno, justamente como se nos va a ir volando el tiempo, quisiera preguntarte para ir cerrando la conversación, ¿cuáles son los pendientes? Yo he leído artículos que tú has hecho, que después podemos recomendar por Twitter también, y libros que has trabajado con otras personas, y se hablaba allí también de que se atiende a un usuario y a un ciudadano inespecífico, y por lo tanto las minorías, por un lado, y las personas con mayor vulnerabilidad, personas con discapacidad, minorías sexuales, personas con VIH, en fin, las de menos recursos, que son los más golpeados en cada tragedia de la índole que sea, de pandemias o de desastre, son los que quedan peor. Entonces, ¿qué pasa con ese usuario inespecífico del Estado, con ese ciudadano en el fondo, del cual no se sabe de repente tanto y no se sabe abordar en su particularidad? ¿Cuáles son los pendientes del sistema de salud, del sistema de emergencias en general? Bueno, necesitamos una institucionalidad y eso se viene diciendo desde actores políticos como desde la academia a partir de la tragedia del 2010 en adelante. Entonces, el pendiente más grande es generar esta institución que se había prometido en el gobierno 1 de Piñera, que se volvió a repetir en el gobierno de Bachelet y en este gobierno con mayor razón. Pero además de esto, como te decía, hay un camino trazado desde las ciencias más duras y es necesario incorporar las ciencias sociales, pero también organizaciones sociales que tienen trabajo de base con estas personas que son completamente y absolutamente desconocidas por las instituciones. Cuando Mañalich dice en Chile hay una realidad que yo conocía, por cierto que Mañalich se rodea de gente que tiene... un conocimiento muy variado y alto en universidades prestigiosas, pero esas personas tampoco conocían esta realidad. Por lo tanto, es necesario que estos equipos empiecen a conformarse con otros equipos, ya sea de la organización civil o ya sea de las universidades también, de otras ciencias que no sean las de siempre, que participen en este diálogo. Para las personas trans, para las personas con VIH, para las personas afrodescendientes, que la mayoría no son consideradas chilenas, pese a que hay leyes que así lo estiman, las personas migrantes, siempre quedan fuera de estas políticas y siempre sufren mucho más los impactos de este tipo de episodios críticos, como así lo estamos viendo hoy día con la pandemia COVID y cómo se interrelaciona esto con las deficiencias en políticas sociales, las deficiencias en políticas laborales y así, un largo etcétera. O sea, acá lamentablemente lo mismo que nos ha hecho crecer en términos de conocimientos para enfrentar la emergencia ha sido también lo que nos ha de cierta manera detenido para abrirnos a nuevos caminos, que es considerar que para que todos tengamos derecho a una justa tratamiento durante la emergencia, a que nuestras soluciones sean respondidas, no necesariamente pasan por objetivos que son económicos del desarrollo y también, por ejemplo, en temas de salud, si bien, como te mencionaba, habían bacteriólogos, virólogos, no tenemos un foco en salud mental, sino muy posterior. Entonces, casi todas las cosas se construyen desde la reacción. Y muy pocas políticas públicas de desastre consideran al desastre como algo que ya hizo mostrar todo lo que estaba funcionando mal en el Estado y no cómo prevenir eso. Y para eso necesitamos una nueva institucionalidad. Carla, perdón, Paulina,
Paulina Vergara, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta conversación con CNN Chile, ponerle cara, rostro, historia también, aprender de nuestra historia también para poder avanzar mejor. Muchísimas gracias, Paulina Vergara, por habernos acompañado en CNN Chile. Gracias a ti.